información, más allá de las visiones que desde el punto de vista mediático puedan ser interesadas o no, pues dedicarnos a informar sobre el alcance, la naturaleza y el contenido de esta orden ejecutiva emanada el día 9 de marzo del año en curso. Quiero hacer un poco de memoria porque en la génesis de esta orden ejecutiva están los hechos violentos del año pasado en Venezuela, promovidos por un sector de la oposición venezolana que pretende el derrocamiento y el desconocimiento de sus autoridades legítimas y constitucionales. Particularmente pretenden el derrocamiento del presidente electo por el pueblo de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, en quien en su nombre además traigo un saludo a esta audiencia que nos reúne acá en el Salón Simón Bolívar, nos inspira sus aires y su compromiso con la libertad de las naciones de América, nos inspira el juramento que ante él hacemos todos los días de preservar la sagrada soberanía de Venezuela. Como ustedes bien saben, en este decreto que instruye el presidente Barack Hussein Obama, el presidente de los Estados Unidos, quiero leer textual de tal forma que no se interprete desde el punto de vista subjetivo, sino quiero remitirme estrictamente a lo que está contenido en esta orden ejecutiva. Yo, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América, entiendo que la situación en Venezuela, incluida la situación del gobierno en cuanto a la erosión de las garantías de derechos humanos, la persecución de opositores políticos, restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abuso de los derechos humanos en respuesta a las protestas contra el gobierno y el arresto arbitrario y la detención de manifestantes que están en contra del gobierno, así como la presencia exacerbada de corrupción pública significativa, que constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, declaro, por medio de la presente, una emergencia nacional a los fines de hacer frente a dicha amenaza. Y yo comencé esta intervención diciendo que quería referirme a los hechos de violencia terroristas que ocurrieron el año pasado, promovidos por un sector de la oposición venezolana que se niega persistentemente a reconocer los resultados electorales, que se niega reiteradamente a desconocer por las vías violentas al gobierno legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Producto de esos hechos, como suele ocurrir, imagino, en cada uno de los países que aquí estamos participando, como suele ocurrir, imagino, en cada uno de los países del mundo donde ocurren hechos de violencia, hay responsabilidades penales a determinar. Y de eso se encargan justamente nuestro sistema judicial. En el caso de Venezuela, que hay división de poderes según nuestro ordenamiento constitucional y legal, corresponde al Poder Judicial la investigación y la incriminación y la determinación de las responsabilidades penales a que hubiese lugar. Nosotros nos preocupa muchísimo que se interfiera de esta manera, de una forma tan violatoria, de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la Organización de Estados Americanos, porque se pretende desconocer no solamente al gobierno, no solamente al presidente de la República, que según la Constitución venezolana es jefe de Estado y es jefe de gobierno de Venezuela, sino que también se pretende desvirtuar el papel de nuestras instituciones, en el caso específico de las instituciones judiciales y de los órganos a quienes corresponde la actuación judicial y criminal. Mucho se ha dicho que este decreto es solamente para 7 funcionarios o para 7 personas, como si es que un funcionario está desvinculado de su carácter gubernamental y estatal. Mucho se ha dicho, sin mostrar realmente, porque si vamos a hablar de derechos humanos, estas personas también tienen el derecho a la defensa
pero se le ha juzgado en un tribunal abstracto y que está plasmado en este decreto. En ese tribunal abstracto, que digamos tiene competencias universales para gobernar sobre no importa cuál país, bueno, se ha decidido sancionar a 7 funcionarios. Nosotros queremos llamar la atención de la naturaleza de funciones de estos ciudadanos y ciudadanas venezolanos. La mayoría de estos funcionarios están siendo sancionados no por ser unas personas que estén incursas en X situación según un gobierno extranjero. Están siendo sancionados porque defendieron la democracia y la estabilidad pacífica en Venezuela, porque confrontaron las situaciones de violencia, porque preservaron la paz en Venezuela. Y esto es importante señalarlo, porque es como dar rienda suelta a la impunidad en el mundo. Es decir, aquellos funcionarios en el mundo que en ejercicio de sus facultades para preservar el orden público, para garantizar la seguridad ciudadana, para preservar la paz de todos los ciudadanos, pues entonces ahorita en el mundo entero deberían tener temor de que exista un país X que se arrogue la facultad de juzgarlos por sus actuaciones. Las personas responsables de los hechos terroristas ocurridos el año pasado en Venezuela no deben tener distinción simplemente porque hayan sido egresados en cursos de prestigiosas universidades, cursos incluso hasta de idiomas. Entonces se presentan al mundo, no un prestigioso egresado de una universidad X o Y. Es como que entonces vengan los terroristas a las universidades a hacer cursos de idiomas y eso les da patente para no ser incriminados en sus terribles actuaciones generadoras de violencia, de muerte y terror en nuestros países. Continúo con este decreto, porque también, insisto, mucho se dice que es solamente para 7 funcionarios venezolanos, pero los que sabemos de leyes entendemos que cuando en una ley se definen los sujetos de la ley, pues son también objeto de la ley. Y yo voy a leer a qué se refiere los sujetos de la ley según este decreto. A los efectos de este decreto, el término persona se entiende como un individuo o entidad. Entonces eso es contradictorio con la versión de los medios al decir que es solamente para 7 funcionarios, porque ya aquí dice individuo o entidad. En la sección 6A-B, el término entidad se entiende como una sociedad, asociación, fideicomisario, empresa conjunta, sociedad, grupo, subgrupo u otra organización. Es decir, cualquiera de los que están aquí presentes, capaz que en un futuro pueden ser sujetos de la aplicación de este decreto y aún no lo sabemos, porque hablan de funcionarios sancionados, pero hay una amplia facultad conferida al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América para considerar quién también puede ser sujeto aplicable de este decreto ejecutivo. ¿Y por qué digo que cualquiera de los que estamos sentados acá podría incluso también ser sujeto de aplicación de este decreto? Porque hay ya me voy a referir a cuál sección, sección 1A, literal D, el que haya asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico o de bienes o servicios para o en apoyo de. Ya no son los 7 funcionarios como dicen los medios de comunicación, es algo mucho más amplio. Incluso aquí, cabría decirlo, según lo que está contemplado en este decreto que constituye una agresión, según la Carta de las Naciones Unidas, los propósitos y principios fundamentales del derecho internacional, cualquiera podría estar incurso
las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales, las relaciones financieras, las relaciones tecnológicas, sociales, culturales que mantiene Venezuela con la mayoría de los países del mundo, podrían ser también sujetos de este decreto ejecutivo. Y nosotros sabemos, porque así lo demuestra la historia, no porque lo decimos nosotros, la historia ha demostrado que la aplicación de leyes de esta naturaleza, cuando han emanado de la administración del gobierno de los Estados Unidos de América, suelen preceder intervenciones militares. Y por eso hemos venido a esta organización a alertar.